Muchas verdades aparecerán contadas por quienes siempre han tratado de ocultarnos, y entonces muchos quedarán con dudas. Comenzaste a recibir las actualizaciones tan pronto como la divinidad se hizo cargo del proceso de ascensión. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, queridos hermanos del planeta Tierra. Yo soy Astar. No se sorprendan de mi presencia en el viaje de la ascensión. Este viaje es un conjunto de energías traídas de todo el universo para cada uno de ustedes, así que también se me permitió estar aquí, dejando mi código de luz. Hermanos míos, no teman nada. Seguimos apareciendo en sus cielos cada vez más, cada vez con más intensidad, y ya nos están viendo todos. Solo diría que creer depende mucho de lo que los corazones estén dispuestos a aceptar. Muchos incluso podrán tener la prueba frente a ellos, y dirán que es una ilusión, dirán que es un programa, dirán que es algo hecho por el hombre, porque sus creencias están tan arraigadas, que no les permiten mirar con los ojos del corazón. Siguen mirando con los ojos de la Matrix. Hemos aterrizado en varios puntos de su planeta, hemos hecho incursiones en su suelo. Muchos ya nos han visto, y es interesante que hayamos observado las reacciones. Muchos lo hacen por miedo, y muchos lo hacen por curiosidad. En este momento, todavía hay pocas aceptaciones e intentos de contacto, pero esto llegará con el tiempo. Todo se está haciendo de forma muy gradual. Muchas verdades aparecerán contadas por quienes siempre han tratado de ocultarnos, y entonces muchos quedarán con dudas. No lo creerán inmediatamente. Pensarán que es otra maniobra propagandística de los gobiernos, para obtener cualquier tipo de resultado, pero muchos se pararán a pensar. Muchos se preguntarán por qué nunca nos dijeron eso, porque siempre afirmaron que éramos los únicos en el universo, y la pregunta que no parece. ¿Y por qué creí todo esto? Esta es exactamente la pregunta que muchos se harán. ¿Por qué no respondí? ¿Por qué no intenté averiguarlo? ¿Por qué no pensé un poco más? Me dejé llevar por todas estas creencias que me impusieron, y será el comienzo de un gran proceso. Será el comienzo del proceso de revelaciones y limpieza en el planeta. Como ya hemos dicho, aquí nuestro tiempo es diferente al suyo, pero definitivamente está muy cerca, demasiado cerca. Ni siquiera puedes imaginarlo dentro de tu tiempo, porque ha llegado el momento de empezar a hacer realidad nuestra planificación. Más exhibiciones, más barcos en los cielos, y poco a poco, vamos demostrando que estamos ahí, y no hacemos nada simplemente presumiendo, mostrando nuestras luces, nuestros colores. Nuestros pequeños barcos demuestran que pueden aparecer y desaparecer rápidamente. Esto dejará a mucha gente muy intrigada, pero así es como sucederá, de modo que la mayoría que todavía no cree comenzará a pensarlo dos veces, comenzará a tener otras ideas sobre nosotros, y no te preocupes, estamos atentos a represalias. Estamos atentos a quienes harán cosas en nuestro nombre para asustarte, para demostrarte que no somos puro amor, pero créanme, la verdad saldrá a la luz. Poco después, y será aún más feo para ellos, habiendo alardeado tanto para mostrar una falsificación, y cada vez más personas entenderán quién dice realmente la verdad, quién realmente es de la luz en este planeta. Como ya hemos dicho, algunos países ya tienen gente enteramente de la luz. No son países grandes, son pequeños, pero harán una gran diferencia en el momento de nuestra aparición, y el inicio del proceso. Los países más poderosos del planeta, lamentablemente, serán los últimos afectados por los intercambios que se producirán, por las verdades que vendrán, y todos, sin excepción, recibirán el resultado de sus acciones.
tantos mil y milenios de implicación en tu mente no pasarán desapercibidos. Habrá justicia, pero no justicia de los hombres, habrá justicia del universo. Las leyes universales se aplicarán aquí, te guste o no. Hay leyes en el universo que no tienen nada que ver con las leyes humanas. Las leyes humanas fueron creadas exactamente por ellos, no por nosotros. Creamos leyes universales para que sean válidas en cualquier parte del universo, sin excepción, y aquí se aplicarán con toda intensidad y rigor. Dependerá de ti aceptarlo o no. Solo digo, no nos juzguen. No seas parte de la corriente que vendrá en nuestra contra, porque esto no será bueno para ti. Necesitas entender, las leyes universales son severas, exactamente para mantener el equilibrio en el universo. De lo contrario, sería un gran desastre, y no lo es. El universo está completamente en equilibrio, exactamente gracias a estas leyes, así que prepárate. Sin juicio, no puede haber ningún juicio de ningún tipo. Piensa en lo que te hicieron, pero no como represalia. No se hará nada como castigo. Todo se hace como consecuencia. Es resultado de la ley de acción y reacción. Lo que haces vuelve a ti con la misma o incluso mayor intensidad, y eso es lo que pasará aquí. No será bonito, no será fácil para ustedes, pero será necesario que comience una nueva era. Que realmente comience la era de las acciones. ¿Quién irá a la luz? ¿Quién irá a las sombras? Y cada uno puede ser retirado del planeta según su elección. El movimiento que vendrá ahora será muy intenso, doloroso para muchos, catastrófico para muchos, pero las cosas deben suceder como ya están planeadas, y como siempre decimos, cada uno está donde tiene que estar para pasar por lo que le toca pasar. No tiene sentido esconderse dentro de una cabaña en medio del bosque, porque si tienes deudas, las saldarás de una forma u otra. Así que déjate llevar, y fluye. Confía en la luz. Quien camina en la luz está confiando en ella, y está siguiendo el camino con calma, dejando que la luz te rodee y te muestre el camino. Esto es lo que necesitas hacer. No importa si de repente, en mitad del camino, aparece una roca y te caes del flotador. Puede que incluso te lastimes, pero será necesario para aprender. Luego se regresa nuevamente a la boya, y comienza nuevamente la calma. Así que prepárate, confía en la luz, confía en nosotros, y no te queda nada más que hacer que esperar. Pero te garantizo que al final dirás: todo lo que pasamos valió la pena. Gracias, con amor, soy Astar. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, soy Mira del Alto Consejo Pleyadiano, y estoy muy feliz de comunicarme con la humanidad. Finalmente, estás a punto de entrar en los reinos de altas dimensiones, y dejar atrás las bajas energías de tercera dimensión, que te impedían ser un ser galáctico multidimensional, como lo eras antes de venir a la Tierra. Comenzaste a recibir las actualizaciones tan pronto como la divinidad se hizo cargo del proceso de ascensión. Estás preparado para aceptar tus responsabilidades olvidadas, así como para ayudar a otros que requieran tu asistencia. La mayoría de ustedes viajaba a diferentes partes del cosmos, para rescatar civilizaciones esclavizadas por la oscuridad. Tomaste el compromiso de convertirte en misionero, para ir a cualquier parte a cumplir con tus deberes. Tu misión en este planeta se extendió demasiado, debido a las numerosas reencarnaciones, que ahora se detuvieron por la destrucción de las máquinas de reencarnación. Nuestras cámaras de sanación restaurarán tus recuerdos perdidos, y transformarán tu cuerpo en uno multidimensional.
Mientras tanto, se recomiendan meditaciones diarias para mantener las frecuencias altas. Puedes solicitar nuestra presencia durante tus meditaciones. Tomará algún tiempo reintegrarse a la vida que dejaste atrás hace millones de años. Una parte dormida de la humanidad se quedará en tercera dimensión, ya que su alma quiere estar en bajas vibraciones. Por favor, den la bienvenida a su elección, aunque no estén de acuerdo. Estás en el lugar donde estás listo para abrazar una nueva realidad sin remordimientos, dejando atrás lo que representa la oscuridad. Anticipamos con entusiasmo la oportunidad de darles la bienvenida a bordo de nuestras naves, para curarse o conocerlos en persona. Nuestro equipo está emocionado de verlos a todos muy pronto, y estamos ansiosos por brindarles una experiencia enriquecedora y transformadora. Por favor, reciban mi amor y mi apoyo. Su viaje en el planeta Tierra casi ha terminado. Gracias, embajadora de las fuerzas de la luz galáctica. Mantente fuerte. Yo soy Mira, del Alto Consejo Pleyadiano. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.